oportunidad de estar aquí en tu casa. Señor, hemos venido esta noche porque queremos aprender más de ti, aprender más de tu palabra. Queremos recibir algo de ti esta noche, Señor. Algo nuevo, algo fresco, algo que nos va a dar energía y más pasión y más amor para ti, Señor. Así que, Señor, te pido que tú bendigas nuestro tiempo, que tú estés con nosotros, Señor. Prepara cada corazón, cada vida, Señor. Señor, dame la gracia que yo necesito para servir, para ministrar a su pueblo, Señor. Que en todo, Señor, tú seas glorificado y que el nombre de Cristo sea glorificado entre nosotros. Porque al final del día confesamos, Señor, declaramos que todo se trata de Cristo. It's all about Jesus. Y hemos venido esta noche para adorar a Cristo, para celebrar a Cristo, para tener un encuentro con Cristo, nuestro Señor y Salvador. Oh Señor, haz esa obra que solamente tú puedes hacer. Encomendamos todo en tus manos. Y el pueblo de Dios, mi familia, dice amén, amén. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, hermanos, por favor, ábranlas conmigo ahí en el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1. Y para nuestro estudio, hermanos, de esta noche, vamos a empezar ahí en el versículo 4 y vamos a leer hasta el versículo 16. Realmente vamos a leer y estudiar todo el capítulo número 1 ahí en el libro de Jonás. Jonás capítulo 1. Vamos a leer y empezar ahí en el versículo 1 hasta el versículo 16. Y cuando lo tengan, hermanos, pueden decir amén y podemos leerlo juntos como una familia. Amén, mis hermanos. Todos trajeron sus Biblias esta noche. Ok, hermanos, vamos a empezar ahí en el versículo 4. Y así dice la palabra de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado.
y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquite? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: Tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquitará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquitó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Amén, hermanos. Esta es la palabra de Dios, y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Gracias, mis hermanos. Bendiciones. Esta noche, hermanos, he titulado a nuestro estudio, mi mensaje: el Dios que busca. El Dios que busca. Esta noche, hermanos, vamos a continuar estudiando el libro de Jonás. Y si recuerdan, hermanos, de nuestro último estudio la semana pasada, vimos que el libro de Jonás realmente empieza con Dios llamando al profeta a ir a la ciudad de Nínive y profetizar contra ella por causa de su maldad. Así recuerdan, esa ciudad era una ciudad muy malvada, muy pecaminosa, y literalmente se nos dice que su maldad se había levantado delante de Dios, y pronto el juicio de Dios iba a ser derramado sobre ella. Sin embargo, lo que vemos aquí, hermanos, es que Dios es un Dios lleno de gracia y lleno de amor y lleno de misericordia. Y Dios no quiere que ninguno perezca. Entonces Dios, en su gracia, en su misericordia, Él estaba preocupado por esta ciudad, por Nínive. Preocupado por el pueblo, por la gente. Y Dios, en su misericordia, quería darles una oportunidad de ser salvo. Entonces, hermanos, en el versículo 2, si recuerdan, vemos que Dios comisionó y envió al profeta Jonás de ir y avisarles del juicio venidero. Dios literalmente da a Jonás lo que podemos decir es una gran comisión de ir y predicar el mensaje de la salvación, no al pueblo de Israel, pero a los gentiles. Y como dijimos la semana pasada, la razón por la cual Dios hace eso es porque Dios es un Dios misionero. Dios es un Dios que siempre está buscando
al perdido, siempre está buscando al pecador. Dios siempre quiere traer salvación. Ese es el corazón de Dios, ese es el corazón del Padre, siempre listo para traer salvación, siempre listo para demostrar gracia y misericordia. Y Él es un Dios misionero y literalmente envió, a Jonás a ir a este pueblo pecaminoso. Sin embargo, hermanos, si recuerdan de la semana pasada, si recuerdan la historia, cuando Jonás recibió esta comisión de Dios, él no estaba de acuerdo. Este era el corazón de Dios, pero no el corazón del profeta. Y vemos que en vez de ir a Nínive, Jonás se levantó y literalmente empezó a huir de la presencia de Jehová a Tarsis, a lo que conocemos como España. Jonás, como todo israelita en ese tiempo, odiaba a este pueblo, odiaba al pueblo de Nínive y no quería verlos salvos, sino juzgados y destruidos y bajo la ira de Dios. Entonces, si recuerdan, y noten conmigo, nomás para un repaso, en el versículo 3, vemos que Jonás fue a la ciudad de Jope y halló una nave que partía para Tarsis, con la intención, leemos, de huir lejos de la presencia de Dios. Y si recuerdan, hermanos, la semana pasada dijimos que así es como trabaja el enemigo. Siempre el enemigo tiene una nave lista y dispuesta para llevarnos lejos de la presencia de Dios. Siempre las naves de Satanás están listas, están dispuestas para recibirnos y para llevarnos lejos de la voluntad de Dios, lejos del camino de Dios, lejos de la palabra de Dios. Naves como relaciones, naves como trabajo extra, naves como actitudes males o emociones negativas. Siempre las naves de Satanás están listas para llevarnos lejos de la presencia de Dios. Siempre hay un Jope listo para recibirnos y para llevarnos lejos del camino de Dios. Entonces Jonás está en una nave viajando a Tarsis, tratando de huir de la presencia y la voluntad de Dios. Y posiblemente en el versículo 3, posiblemente por un momento Jonás pensó que él iba a tener éxito. Posiblemente por un momento Jonás pensó que todo iba a ser bien y posiblemente que Dios iba a olvidarse de su plan, de su propósito, de su llamado. Posiblemente por un segundo, por un momento, Jonás pensó que todo iba a salir bien en Tarsis. Pero como vamos a ver esta noche, Jonás no iba a escapar tan fácil, sino Dios iba a buscarlo y perseguirlo y, como vamos a ver, eventualmente conquistarlo. Entonces,
Esta noche vamos a continuar con nuestro estudio. Y esta noche, en estos versículos, hermanos, los versículos 4 al 17, solamente quiero darles tres puntos, tres cosas que vemos y que aprendemos de nuestro texto. Ok, hermanos, vamos a empezar primero. Noten conmigo en los versículos 4 al 6. Noten primero, vamos a empezar con este punto, la búsqueda de Jonás. La búsqueda de Jonás. La primera cosa que vemos es Dios buscando, Dios alcanzando, Dios persiguiendo a Jonás. Y una vez más, hermanos, miren conmigo ahí en el versículo 4, Ahí leemos las palabras, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que hermanos, partiría la nave. Jonás estaba haciendo su propia cosa. Jonás estaba tratando de huir lejos de la presencia de Dios. Pero noten, hermanos, noten ahí en el versículo 4 que en medio de todo, en medio de Jonás tratando de huir de la presencia de Dios, leemos las palabras, las primeras palabras que encontramos son las palabras, pero Jehová. Y esas palabras son palabras fuertes, poderosas palabras, pero Jehová. Y esta es la idea. Jonás tenía sus propios planes. Jonás quería hacer su propia cosa, pero Jehová tenía otro plan para Jonás. Pero Jehová iba a hacer otra cosa. Pero Jehová ahora va a cumplir sus planes, va a cumplir sus propósitos. Y Jonás no iba a escapar tan fácil de la presencia de Dios. Pero Jehová ahora iba a entrar en la historia. Y Jehová iba a buscar a Jonás y perseguir a Jonás y eventualmente conquistar a Jonás. Esta historia no va a terminar como Jonás quiere que termine. Pero ahora Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Y vemos las palabras, pero Jehová. Yo estaba yendo en mi propio camino. Yo estaba haciendo lo que yo quería hacer, pero Jehová en su misericordia, en su gracia, Jehová entró en mi historia. Entonces leemos que Dios hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que parecía que la nave iba a hacerse pedazos. Noten, hermanos, en el versículo 4, noten la palabra levantar. Literalmente esa palabra quiere decir lanzar. Esa es la idea detrás de la palabra. Interesantemente, la misma palabra en el hebreo fue usada cuando Saúl lanzó una lanza a David. Es la misma palabra. Y esta es la idea, el cuadro aquí. Jonás estaba corriendo y huyendo y tratando de escapar la presencia de Dios.
¿Y qué hizo Dios? Bueno, Dios de su trono en el cielo lanzó una tormenta a Jonás. Literalmente Dios tiró una tempestad en la dirección de Jonás. Y es como Dios está diciendo aquí, no, Jonás, no va a ser tan fácil, mi hijo. No vas a escapar mis planes. No vas a escapar mis propósitos, mi plan para tu vida. No puedes huir de mi presencia, mi hijo. Estoy aquí, mi hijo, y voy a tratar ahorita con tu vida. No va a ser tan fácil. Y literalmente Dios tiró una tempestad. Y noten, hermanos, que se nos dice que esta tempestad era tan fuerte y tan poderosa que se nos dice que los marineros tuvieron mucho miedo y cada uno empezó a clamar a su Dios. Y noten, hermanos, en el versículo 6 que aún leemos que el patrón, el jefe de la nave, empezó a decir a Jonás, hey, levántate, ¿qué estás haciendo durmiendo? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros. Y esta es la idea. Todos sabían que esta tempestad era algo divino, que esta tempestad era algo sobrenatural, un hecho de Dios, que Dios estaba detrás de esta tempestad, que Dios está haciendo algo aquí. Dios está buscando, Dios está persiguiendo a su profeta. Y realmente esa es la primera cosa que vemos, hermanos, la búsqueda de Jonás. Dios está buscando a Jonás, Dios está persiguiendo al profeta. En otras palabras, esta es la idea, hermanos, es bien fácil entender. Dios es un Dios que busca. Dios es un Dios activo y Dios siempre, en las escrituras, Dios siempre está buscando al hombre. Siempre está buscando al perdido, buscando al pecador. Siempre vemos esa presentación, ese cuadro de Dios, el Dios que busca. Hay un famoso poema, hermanos, muy famoso en inglés, llamado El Sabueso del Cielo. Y en inglés el título, hermanos, es The Hound of Heaven. El sabueso, esa es la pronunciación correcta, hermanos. El sabueso del cielo. Y ese poema es tan impactante, hermanos, porque literalmente en el poema el autor escribe su testimonio. Y literalmente él escribe que por años él corría de Dios. Que por años él no quería nada que ver con Dios. Y corría y corría y rechazaba a Dios por años. Pero Dios, como un sabueso, like a hound, le perseguía y le perseguía y le perseguía hasta que finalmente Dios le conquistó y ese hombre entregó su vida a Cristo. Y literalmente en ese poema él está escribiendo su testimonio, como Dios lo buscó y lo persiguió hasta que lo conquistó su
corazón. Y realmente ese es Dios, ese es el corazón de Dios. Y vemos eso aquí en el libro de Jonás. Ese es uno de los temas principales del libro de Jonás. Que Dios es un Dios activo y Dios es un Dios que busca. Y siempre está buscando, siempre está alcanzando, siempre está persiguiendo al perdido. Siempre, siempre, siempre. Y esta noche escucha esto. Aquí está la aplicación. Dios te está buscando a ti esta noche. Dios te está persiguiendo y está llamando a ti esta noche. Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, en tu corazón. Y esta noche Dios te está persiguiendo a ti, te está buscando, te está alcanzando, te está llamando a través de tu palabra, a través de su palabra y su espíritu. Dios te está buscando a ti esta noche. Típicamente cuando venimos a la iglesia, venimos con la actitud: voy a ir a la iglesia porque quiero buscar a Dios, porque quiero encontrarme con Dios, quiero acercarme a Dios, quiero recibir algo nuevo, algo de Dios. Y típicamente venimos con esa actitud, con esa mentalidad. Y yo digo, gloria a Dios, amén, aleluya. Esa es una buena actitud y mentalidad de tener. Sin embargo, es importante que entendamos que la única razón por la cual estamos buscando a Dios es porque primero Dios nos buscó a nosotros. Amén, hermanos. En otras palabras, todos nosotros estamos aquí esta noche porque Dios está buscándonos, porque Dios está persiguiéndonos. Estamos aquí esta noche porque Dios nos está llamando a nosotros y Dios quiere hacer algo nuevo. Dios quiere hacer algo nuevo en nuestra vida, en nuestro corazón. En otras palabras, Dios está aquí esta noche y creo eso con todo mi corazón, que la presencia de Dios está en medio de nosotros esta noche. Y Dios te está buscando y está buscando. Dios no ha terminado contigo, pero todavía hay mucho que Dios quiere hacer en tu vida y en tu corazón. Oh, para Dios esta noche no es solamente otro servicio, otro estudio, otra rutina, pero para Dios es algo nuevo, es algo fresco. Para Dios esta noche es una nueva oportunidad para impactar a la vida de alguien, para transformar a alguien, para alcanzar a alguien. Para Dios es una nueva oportunidad de hablar a su pueblo, de transformar los corazones de su pueblo. Y ese es Dios, hermanos. Dios siempre nos está buscando a nosotros. No es que nosotros estamos buscando a Él, pero Él siempre nos está buscando a nosotros. Siempre es el Dios que busca. Y esta noche Él te está buscando a ti. Él no va a permitir que tú hagas lo que tú quieres hacer, pero Él te está buscando a ti, como ese sabueso del cielo. Y Él te va a perseguir y perseguir y perseguir hasta que tú dices: aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Estoy cansado de correr. No va a correr. No more, Señor. Pero aquí estoy, Señor. Haz en mi vida lo que tú quieres hacer.
Él es el Dios que busca. Y primero vemos la búsqueda de Jonás. Ahora, hermanos, en los versículos 7 al 12, ahora noten el problema de Jonás. El problema. Jonás tenía un gran problema. Y noten, hermanos, en el versículo 7 se nos dice que eventualmente los marineros decidieron echar suertes para saber quién era el responsable de la tempestad. Y obviamente la suerte cayó sobre ¿quién, hermanos? Sobre Jonás. Jonás pensó que podía huir de la presencia de Dios y esconder su pecado. Sin embargo, la verdad es que es imposible esconder el pecado. Imposible. Eventualmente, escuchen esto, el pecado va a salir eventualmente y ser descubierto. Ese es el pecado. Alguien me dijo una vez, el pecado es como las hierbas, siempre tiene que salir, siempre. Si recuerdan, Moisés declaró las palabras, y saber que vuestro pecado os alcanzará. Otra traducción dice esto, algún día les llegará el castigo por ese pecado. En inglés la traducción dice, your sins will find you out. Y ese es el pecado, la naturaleza del pecado. Eventualmente el pecado tiene que salir. Y eso es lo que pasó con Jonás. Yo recuerdo, hermanos, muchos años atrás, mi mamá siempre me decía una historia para enfatizar este punto, esta verdad acerca del pecado, que el pecado siempre va a salir. Cuando ella tenía aproximadamente 7 años de edad, ella entró en una tienda y ahí en la tienda ella encontró un dulce por 1 centavo que ella quería agarrar. 1 centavo. Sin embargo, mi mamá tenía un problema. Ella no tenía 1 centavo. Quería el dulce, pero no tenía dinero. Entonces, por primera vez, y también la última vez en su vida, mi mamá hizo la decisión que iba a robar ese dulce. Entonces ella me dijo que ella primero miró al frente y luego miró atrás y miró a los 2 lados y luego en el tiempo perfecto ella agarró ese dulce y lo puso en su bolsillo y empezó a salir de la tienda. Y ella me dijo que cuando ella salió, en su mente ella empezó a celebrar y decir cosas como, ya le hice, yo tengo mi dulce y nadie me vio. Y literalmente ella empezó a decir, aleluya, gloria a Dios, soy libre. Nadie me vio. Y ella empezó a caminar a la casa celebrando su victoria. Sin embargo, en medio de su celebración y gozo, de repente ella oyó una voz que empezó a gritar, Virginia, yo te vi, Virginia, Virginia, vi todo, vi cuando pusiste ese dulce en tu bolsillo y voy a decirle a tu madre, vi todo, Virginia, y voy a decirle a tu mamá. Y con esa historia siempre
Mi mamá siempre me decía, mi hijo, siempre recuerda, tus pecados te van a alcanzar. Eventualmente lo que tú haces en la oscuridad va a salir a la luz. Y luego ella siempre me decía, no puedes burlarte de Dios. You can't mock God. No puedes burlarte de Dios. Y vemos eso en Jonás aquí. La suerte cayó sobre Jonás. Y noten, hermanos, en el versículo 9 vemos que Jonás empezó a confesar todo a los marineros y empezó a explicar que él era un hebreo y que servía al Dios vivo y verdadero, el creador de todas las cosas, y que él estaba tratando de huir de la presencia de Dios. Jonás empezó a confesar todo. Y noten, hermanos, en el versículo 11, cuando los marineros oyeron las nuevas, las noticias, inmediatamente ellos hicieron la pregunta, ¿qué haremos contigo? ¿Qué haremos contigo? Y noten, hermanos, y vamos a leer este versículo otra vez, en el versículo 12, porque aquí vemos el problema de Jonás. Noten que Jonás respondió con las palabras, tomadme, y que, hermanos, echadme al mar, y el mar se os quitará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Noten ahí, hermanos, que Jonás se prefería morir que ir y predicar en Nínive. Prefería morir en la tempestad que ir a Nínive. Tanto así él odiaba a ese pueblo. Y realmente ese fue el problema de Jonás. Jonás, y escúchenme bien, mis hermanos, aquí está nuestro punto. Jonás no quería arrepentirse y no quería obedecer la palabra de Dios. Todo lo que Jonás tuvo que decir era, regresa la nave y mándame a Nínive. Ahí está la solución, ahí está la respuesta. Regresa la nave. Mándame a Nínive. Y hermano, estoy seguro que la tempestad hubiera parado en ese momento. Pero en vez de hacer eso que hizo Jonás, en vez de arrepentirse, en vez de someterse a la palabra de Dios, Jonás, como muchos de nosotros, era terco. Jonás tenía una cabeza grande. En las palabras de mi esposa, una cabeza dura. A Lego head. ¿Has visto esos juegos, los Legos? Siempre los personajes tienen grandes cabezas. Eso era Jonás. Era terco, no quería someterse, no quería arrepentirse, no quería obedecer la palabra de Dios. Noten, hermanos, que Jonás confesó su pecado. Jonás sabía que él estaba mal, pero no quería arrepentirse. No quería parar la nave y regresarla. No quería hacer cambios. Jonás no quería hacer cambios en su vida, en su caminar. Y ese fue su problema. ¿Cuál fue el problema de Jonás? La falta de arrepentimiento. Y muchas veces, si somos honestos, ese es el problema de nosotros.
Ese es el problema de muchos. Muchos no quieren arrepentirse. Confiesan, dicen muchas palabras, derraman muchas lágrimas, se sienten mal, pero no hay arrepentimiento. No hay un cambio de acción. No hay una sumisión a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, el problema sigue porque no hay arrepentimiento. El pecado crece. Todo sigue igual porque no hay arrepentimiento. Y ese es el problema de muchos. Muchos quieren cambio, muchos quieren un matrimonio mejor, más saludable. Muchos quieren las bendiciones de Dios sobre su hogar, pero no quieren arrepentirse. Todos quieren ir al cielo, pero no quieren arrepentirse. No quieren someterse a la palabra de Dios. Y ese fue el problema de Jonás. Y ese es el problema de muchos hoy en día. Tenemos que confesar nuestros pecados, pero también tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Y esta es la idea, hermanos, es más que palabras. Porque muchos son buenos para palabras, con las palabras. Muchos pueden decir muchas palabras, pero es más que palabras. Es más que sentir malo. Es aún más que algunas lágrimas. Pero es acciones. Acciones hablan más de qué, hermanos? De palabras. Especialmente para Dios. Especialmente para Dios. Los líderes religiosos tenían muchas palabras. Literalmente Cristo les dijo, con sus labios ustedes alaban a Dios, ustedes glorifican a Dios, ustedes honran a Dios, pero sus corazones están lejos de Él. Y hay muchos que con sus labios ellos piensan que están bien con Dios, pero no hay arrepentimiento. No hay un cambio en sus acciones, en su corazón. Y las palabras no valen nada si no hay arrepentimiento. ¿Qué está buscando Dios? Dios está buscando, ¿qué, hermanos? Arrepentimiento. Un corazón triste y arrepentido. Y esa es la respuesta de muchos de los problemas. El arrepentimiento. Los problemas entre los matrimonios, los problemas entre los hogares, los problemas entre los cristianos, entre las iglesias. El arrepentimiento, en mi opinión, 99% del tiempo es la respuesta. Tenemos que arrepentirnos y tenemos que hacer lo correcto, lo que trae honra a Dios, lo correcto con nuestras esposas, lo correcto con nuestros familiares, lo correcto con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hermanos en la iglesia. Y especialmente tenemos que hacer lo correcto con Dios. Con Dios. Tenemos que tener un corazón puro y recto delante de Dios. Y cada día tenemos que confesar, pero también arrepentirnos de cualquier pecado que posiblemente tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque Dios está buscando al corazón, mirando al corazón. Dios ve
al interior, al corazón. Dios está buscando arrepentimiento de su pueblo. Y ese fue el problema de Jonás. Ahí está confesando, está diciendo, oh, estoy huyendo de la presencia de Dios, pero no hay arrepentimiento. Y él va a sufrir, como vamos a ver el próximo miércoles, él va a sufrir mucho porque no quería arrepentirse. Y muchos están sufriendo mucho porque no quieren arrepentirse delante de Dios. Muchos están sufriendo en sus matrimonios, muchos están sufriendo entre sus familias porque no hay arrepentimiento. Y la respuesta es el arrepentimiento. Tienes que arrepentirte delante de Dios. Confiesa tus pecados, pero también arrepiéntete delante de Dios. Porque el pecado es serio. Y la única cosa que el pecado va a traer es muerte. Es todo. No hay gozo, no hay paz. Cuando hay pecado en el corazón, solamente hay problemas y condenación. Y la respuesta es el arrepentimiento. Ahora, hermanos, para terminar, tengo que terminar. En los versículos 13 al 16, ahora vemos un cuadro en Jonás. El cuadro que vemos en Jonás. Y déjeme explicar. Aquí en los versículos 13 al 16 vemos en Jonás un bello cuadro del Evangelio de Cristo. Y déjeme explicar. Después, noten conmigo ahí en el versículo 13, después de darle instrucciones a los marineros con duda y con temor levantan a Jonás y lo echan al mar. Y noten, hermanos, en el versículo 14 y 15 que cuando ellos hicieron eso, leemos que inmediatamente la tempestad paró y el mar se calmó. Y noten en los versículos, en el versículo 16, que los marineros estaban tan impactados con ese milagro que literalmente ellos empezaron a temer a Jehová. Y vemos que con gran temor ellos empezaron a ofrecer sacrificios a Jehová y aún hicieron votos delante de Jehová. Y muchos dicen que la idea aquí es que estos marineros ahora entregan su vida a Dios. Que ahora ellos empiezan a seguir a Dios. Ya no iban a servir dioses falsos, pero ahora iban a servir al Dios vivo y verdadero, Jehová, el Dios de Israel. Entonces muchos de los comentarios, los estudiantes de la Biblia, dice que el versículo 16 nos está describiendo la conversión de estos marineros, la salvación de estos gentiles. Entonces este es el cuadro, ¿ok, hermanos? Este es el cuadro. Jonás literalmente sacrificó su vida en la tempestad. Jonás dio su vida y por ese sacrificio ahora estos marineros que eran gentiles, ahora ellos son salvos de la tempestad.
Pueden ver el cuadro. Son salvos de la ira, del juicio de Dios. Vemos que alguien dio su vida por los demás. Jonás dio su vida y ahora los gentiles recibieron salvación del juicio de Dios. ¿Ven el cuadro? Es un cuadro, es una sombra, es lo que llamamos un tipo de Cristo. De Cristo. Estábamos bajo la ira de Dios. Estábamos bajo el juicio de Dios. Y siempre en el Antiguo Testamento, la ira, el juicio de Dios se presenta a sí mismo como una tempestad. Siempre vemos esa conexión. La tempestad, la tormenta de la ira de Dios. Solamente piensan en la historia de Noé. Dios iba a traer juicio y lo trajo a través de una tempestad, una tormenta. Entonces estábamos bajo la tempestad de la ira de Dios. Estábamos bajo el juicio de Dios, pero en la cruz Cristo tomó y recibió esa ira, ese juicio por nosotros. Y literalmente ese es el cuadro que encontramos en los evangelios, que en la cruz había una tempestad, oscuridad, la misma ira de Dios fue derramada sobre Cristo en la cruz. Literalmente, como Jonás, Cristo entró en la tempestad, pero no una tempestad natural, una tempestad divina, la misma tempestad de la ira de Dios. Y en la cruz Cristo recibió todo. Cristo dio su vida. Cristo pagó todo. Fue pagado por completo por Cristo. Y ahora, como estos marineros, nosotros, los gentiles, ahora por medio de lo que Cristo hizo, por medio lo que Jesús hizo en la cruz, ahora la salvación está disponible a nosotros. Ahora podemos entrar en el descanso de Dios. Ahora podemos entrar en la paz, en el shalom de Jehová. Ahora no hay tempestad. Ahora en Cristo no hay tempestad. Ahora hay paz. Ahora hay gozo. Ahora hay salvación. Pero no hay tempestad ahora. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Porque Cristo, el más grande que Jonás, el superior que Jonás, él dio su vida y fue echado no en la tempestad del mar, pero en la tempestad de la ira y juicio de Dios. Y ahora en Cristo la tempestad de la ira de Dios se calma. Y no hay condenación. Entonces ¿qué vemos aquí? Vemos un cuadro de la muerte de Cristo. Ahora, en el próximo estudio, en el capítulo 2, vamos a ver un cuadro de la resurrección de Cristo. Porque Jesús mismo nos dice que lo que pasó con Jonás era una señal, que literalmente estaba apuntando más adelante lo que Cristo iba a hacer
a través de su resurrección. So vemos la resurrección en el capítulo 2, pero primero vemos la cruz, el sacrificio. Vemos lo que Cristo hizo por nosotros, que literalmente Cristo entró en la tempestad de la ira de Dios para que nosotros podamos entrar, no en la tempestad de Dios, pero en la paz de Dios. Cristo pagó todo. Y literalmente a través de este profeta, a través de este libro en el Antiguo Testamento, ya vemos el Evangelio de Jesucristo. Ya vemos que la salvación viene a través de un sacrificio. Ya vemos que Dios tiene un plan para los gentiles, que la salvación no está solamente para el pueblo de Israel, pero también es para nosotros, los gentiles. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y quiero terminar con esto, ¿ok? Una palabra de aplicación. Cristo recibió la tempestad de la ira de Dios para salvarnos. Cristo es el único Salvador, la única respuesta para el juicio venidero, pero también esta noche podemos decir que Cristo también es el Señor sobre las tempestades de la vida. Nos salvó de la tempestad de Dios, la ira, el juicio de Dios, pero también Cristo quiere salvarnos de las tempestades de esta vida, las tormentas que vamos a pasar. Porque si somos honestos, vamos a pasar por tormentas en esta vida. Posiblemente alguien ahorita, en esta noche, está pasando por una tormenta. Estás pasando por un tiempo difícil. Posiblemente en el matrimonio, posiblemente en el hogar, posiblemente con los hijos, posiblemente es una tormenta de una enfermedad. Siempre en esta vida vamos a pasar por tormentas, pero las buenas nuevas son que Cristo también es el Señor sobre las tormentas, y Cristo puede darnos paz aún en medio de las tormentas. Que Cristo es el príncipe de paz, y el príncipe de paz aún gobierna, reina sobre las tormentas. Y en esta noche la oferta es paz, es paz. Dios quiere traer paz a tu vida, a tu situación. Tú puedes tener paz aún en medio de las tormentas. Y la única cosa que tú tienes que hacer es recibirla. Recibir la paz de Cristo. Es la única cosa que tú tienes que hacer. Es decir, Señor, esta noche yo recibo tu paz, Señor. Oh, esta noche, Señor, yo estoy pasando por un tiempo difícil. Por afuera todo se mira bien, Señor, pero adentro hay tormentas, Señor, en mi hogar, en mi matrimonio, con mis hijos hay tormentas. Pero, Señor, esta noche tú has hablado a mi vida, tú has hablado a mi corazón. Y esta noche, Señor, yo creo que tú eres el Señor aún de la tormenta. Yo creo, Señor, esta noche que tú eres el príncipe de paz y que tú tienes todo el control sobre todas las cosas. Y que, Señor, aún en medio de esta tormenta, aún en medio
de esta tempestad, yo puedo experimentar tu paz y tu gozo, porque Señor, tú eres el Señor de la tormenta. Y esta noche podemos orar esto más. Levanten sus manos. Señor, esta noche yo recibo tu paz. ¿Cuántos pueden decir eso conmigo? Señor, esta noche yo recibo tu paz, Señor. Esta noche, Señor, yo recibo tu paz para mi familia. Señor, esta noche yo recibo tu paz para mi matrimonio. Señor, esta noche yo recibo tu paz para mis hijos, Señor. Señor, esta noche yo recibo tu paz para mi trabajo, Señor. Oh, Señor, esta noche yo creo que verdaderamente tú eres el Señor de la tormenta, que tú eres el príncipe de paz. Y Señor, yo necesito paz, Señor. Yo necesito paz en mi vida. Oh, Señor, necesito tu paz. Oh, Señor, haz esa obra. Haz esa obra. Póngase de pie conmigo, hermanos, por favor.